Bueno, vamos a París, nada que ver. Empezamos con la información, un reporte de la televisión española. Bien equipados, con fusiles Kalashnikov y bien entrenados, con la sangre fría necesaria para rematar así a este policía. Y con sangre fría también para regresar de este modo a su coche, con tranquilidad, con tiempo para recoger un zapato caído. Todo después de perpetrar la masacre. Una emboscada en la sede de Charlie Hebdo, bien planeada. Sabían que a esa hora se reunía la redacción y sabían los nombres de los dibujantes. Buena preparación técnica en el aspecto militar, buena preparación de información previa de saber a dónde van, a quién buscan, tener preparada ruta de huida y tener recurso, el armamento, la cantidad de munición, el hecho de que seguramente están en un piso franco. Esto denota claramente que no son lobos solitarios. No parecen autodidactas que hayan aprendido técnicas de combate en Internet. Parece más bien el ataque de un comando. Son terroristas capaces de enfrentarse a tiros con 3 patrullas distintas por las calles de París y acabar huyendo. Francia ya estaba en alerta por la amenaza de los yihadistas del Estado Islámico y preocupada porque extremistas que van a combatir a Siria o Irak regresen y cometan atentados en suelo francés. El ataque de ayer dispara todas las alarmas. Y el policía que ajusticiaron era musulmán también. Exactamente, el policía que se ve en las imágenes que han recorrido el mundo, que está malherido en el asfalto y le pegan, lo ultiman con un tiro en la cabeza, era de origen musulmán, demostrando la barbarie, digamos, de usar en nombre de la religión este tipo de métodos, ¿no? Dale, vamos a un reporte más de la televisión española sobre el aumento de las expresiones extremistas, parte de lo que veníamos poniendo sobre la mesa de aquí, de Ojo con los Medios, en la emisión de ayer. El atentado en París supondrá un aumento del extremismo, según los expertos. En Francia, el gran beneficiado puede ser el Frente Nacional. Su líder, Marine Le Pen, condena el ataque terrorista, pero lo utiliza para reafirmar su ideología xenófoba. Debemos liberar nuestro discurso frente al fundamentalismo islámico, decía poco después del atentado. La islamofobia crece en Europa. En Alemania coge fuerza el movimiento Pegida, literalmente patriotas europeos contra la islamización de Occidente. Hay un claro plan de polarizar el electorado dentro de Europa y las sociedades en Europa para fomentar que estos partidos xenófobos tengan éxito. Se confunde el Islam, la religión, con el extremismo islamista de los terroristas y se hace, dicen los expertos, a propósito, especialistas que apuntan a un claro origen del radicalismo. Es el resultado de una falta de integración de unas comunidades musulmanas que están siendo rechazadas por las sociedades europeas. De ahí el auge de jóvenes europeos musulmanes que se radicalizan. Solo en Francia 1.400 combaten ya en las filas del Estado Islámico. Bueno, qué datito ese, que no lo hemos estado comentando ahora, pero sí con algunos programas del año pasado. Los jóvenes que desde Europa se van a combatir junto a ISIS. Se conoció que era británico el que aparecía degollando a un par de periodistas en Siria o en alguna parte de Irak. Y después el dato interesante también, el comentario de Marine Le Pen, nos parece muy inteligente, del lado de la ultraderecha, obviamente, midiendo muy bien sus palabras y diciendo que hay que liberarse de ciertas ataduras para criticar más fuertemente al fundamentalismo islámico. Exactamente. Y bueno, son 4.000, se cifra más o menos 4.000, 4.500 los combatientes de origen europeo que están en territorios de Irak o de Siria combatiendo. Es una cifra altísima. Y ellos pueden ir y volver, digamos. Claro, y se van a entrenar, vuelven. Fíjate la facilidad que tuvieron para ejecutar a ese policía. Iba trotando así, como si nada, como Juan por su casa. Hoy estábamos viendo el noticiero de la televisión española y nos pareció interesante una valoración que hacía una de las corresponsales desplegadas en el lugar de la noticia. La vemos en 19 segundos. Hay una reunión urgente del Ministerio de Interior francés. El mismo ministro de Interior decía que debido a esa abundancia, a 5 millones de ciudadanos franceses de religión musulmana, es imposible, a no ser que se cambie el Estado de Derecho francés por uno policial, seguir al día la ficha de todos los sospechosos. Ahí está.
habría que cambiar el Estado de Derecho por un Estado policial para vigilarlos a todos. Me parece que igual parte de una falsedad, que es que tendríamos que dar por sentado que hay 5 millones o 6 millones de sospechosos, ¿no? Claro, pero es lo que esto es como va extendiéndose la apuesta o la mira en un ataque de orden religioso, y pone la mira en 6 millones de personas. Fíjese, cuando el ataque tiene que ver con otras religiones, no se habla de esto. Es decir, en Noruega el ataque fue de un cristiano y no se habló de, vamos hay a que vigilar investigar a 5 millones de cristianos, ¿no? Vamos a otro análisis, en este caso reportado por la cadena Russia Today. Tiene toda la cara de un ataque islamista, pero yo creo que cuando se habla de terrorismo hay que ver a quiénes son los que controlan al terrorismo, porque hay terrorismo islámico, hay terrorismo de otros países, y en realidad hay gentes que controlan a esos terroristas. Me parece que lo que se está tratando de crear en Europa hoy día es un escenario de choque de civilizaciones, en el cual los países van a ser divididos entre los que están a favor de la inmigración y los que están contra la inmigración, y esto les hace olvidar todos los problemas reales de hoy, que en el occidente es una crisis económica de todos los diablos. Hay mucho desempleo y hay una amenaza de implosión del sistema. Bien, ahí está parte del análisis reportado por Russia Today. Vamos a saltearnos la 12 por el momento, Wilson. Vamos con la 13, porque uno de los debates también era la pertinencia, y no lo hablamos acá, en que tiene la publicación de este tipo de viñetas en la prensa europea. A ver qué nos dicen desde la prensa estadounidense. En Estados Unidos, los principales periódicos y agencias han renunciado, sin embargo, a publicar viñetas del semanario Charlie Hebdo que mostraran al profeta Mahoma, y aluden a razones editoriales para no ofender sensibilidades. Carlos Franganillo. Sí, es el caso, por ejemplo, de la agencia de noticias Associated Press, una de las más prestigiosas del mundo. Según esta agencia, su línea editorial impide publicar imágenes que puedan resultar provocativas. Tampoco la agencia Reuters ha publicado ese tipo de viñetas. Periódicos como The New York Times, por ejemplo, se han limitado a describirlas. Dicen que no las publican porque con esa descripción es suficiente. The Wall Street Journal, por su parte, sí publica algunas viñetas del semanario Charlie Hebdo, pero no aquellas en las que se presenta al profeta del Islam. Sí lo han hecho diarios y revistas digitales como por ejemplo The Daily Beast y Slate, que son muy populares aquí en Estados Unidos. Interesante valoración. Vamos ahora a la de Javier Muñoz en la cadena CNN. He pensado que cada uno ha de ponerse unos límites, ¿no? En mi caso, a mí me gusta tener respeto por el personaje al que caricaturizo, ¿no? Tengo un profundo amor por el ser humano y un respeto hacia las personas, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, ¿qué me gustaría que me hicieran a mí o qué podría tolerar que me hicieran a mí, ¿no? Yo pienso que por ahí va un poco la cosa. O sea, es importante satirizar, es importante ser irónico, pero sin faltar, digamos, al respeto. Bueno, yo creo que, mire, yo, Lucía, no sería capaz, quizá, de atacar, digamos, bueno, no atacar, sino de ironizar sobre temas religiosos, ¿no? Porque la gente es muy sensible, ¿no?, al respecto. Pero entiendo que haya gente que sí que lo haga. Y esa gente no tiene por qué morir tiroteada, ¿no? Y tal y como están las cosas ahora con el avance del terrorismo islámico, pues creo que es necesaria que exista una crítica, ¿no?, y puntos de vista diferentes, y en este caso nos ofrecen los ilustradores, ¿no? Yo creo que adhiero a la línea de Javier Muñoz, Me parece que hay un límite
que es muy difícil de establecer, que no sé quién lo debe establecer, tal vez uno mismo, su conciencia, y que hay que tener cuidado con eso. Bueno, veíamos en la nota de Televisión Española como el corresponsal en Washington contaba que la línea editorial, es decir, por decisión editorial de algunos medios de los Estados Unidos, se decide no publicar caricaturas o informaciones de esa característica que toquen lo religioso, y por ende, a pesar de la situación y del atentado que ha sufrido la revista, han decidido tampoco no publicarlo, es decir, las mencionan, pero no la publican. Tengo acá un blog francés, Quartiers Libres, que quiere decir algo así como barrios o cuarteles libres, y su titular es muy fuerte. Me parece que una vez pasado el shock, hay páginas que empiezan a mostrar una mirada, digamos, que no esté tan cooptada por el dolor. Dice: hace mucho que Charlie Hebdo no nos hace reír y hoy nos hace llorar, dice, y en uno de sus párrafos señala lo siguiente: no seamos hipócritas, Charlie Hebdo no es un amigo político. Desde hace años se ha desviado al campo del pensamiento dominante y participa en el desarrollo de una islamofobia de izquierdas. En cambio, nadie puede ni debe alegrarse de la ejecución de estos periodistas. Nada puede justificar este acto en el contexto actual de Francia. Pero este ataque no debe hacer callar tampoco las críticas que se pueden hacer a Charlie Hebdo y a la prensa en general acerca de su línea de redacción y su humor islamofobio. Tal debate, yo tenía uno por acá también. Acá está, registro de actividad. A ver si lo puedo encontrar, deme un minutito. O vamos a la próxima. No, y otra cosa que agrega, porque es importante en relación a este escenario de estado policial que se mencionaba, y dice: a cuenta de esto, complotismo e islamofobia van a prosperar. El ataque contra Charlie Hebdo permite la toma como rehenes de millones de personas de confesión musulmana en Francia y en Europa. Los únicos ganadores en este ataque son los reaccionarios de todo tipo, islamofobos a la cabeza. Me parece que es un análisis muy interesante y muy valiente de un blog que también se reivindica de izquierdas, al igual que se reivindicaba a Charlie Hebdo, pero que no coincidía y abiertamente tachaba de racistas las publicaciones de este editorial. Acá tengo otra de un colega, José Antonio Gutiérrez. Yo no soy Charlie, dice. Parto aclarando antes que nada que considero una atrocidad el ataque a las oficinas de la revista satírica. Hace algunas valoraciones más en este sentido, o sea que está claro que está absolutamente en contra y que condena este ataque. Sin embargo, dice más abajo: no me olvido de la carátula número 1099 de Charlie Hebdo, en la cual se trivializaba la masacre de más de 1000 egipcios por una brutal dictadura militar que tiene el beneplácito de Francia y de Estados Unidos, mediante una portada que dice, o que decía algo así como: matanza en Egipto, el Corán es una mierda, no detiene las balas. La caricatura era la de un hombre musulmán acribillado mientras trataba de protegerse con el Corán. Habrá a quien le parezca esto gracioso, dice este columnista. También en su época, colonos ingleses en Tierra del Fuego creían que era gracioso posar en fotografía junto a los indígenas que habían cazado, con amplias sonrisas, carabina en mano y con el pie encima del cadáver sanguinoliento aún caliente. Bueno, está abierto el debate, que no se debe circunscribir nada más a es un ataque contra la libertad de expresión y se acabó la discusión ahí. Es mucho más amplio, indudablemente, y también en todo caso habrá que discutir esa famosa libertad de expresión. Hay muchas voces entonces, en el sentido, me parece que, resumiendo un poco, ¿vale la pena si es una cuestión religiosa, si hay tanta gente que realmente se siente ultrajada, ofendida por esto, seguir promoviendo este tipo de publicaciones en nombre o en homenaje a una supuesta libertad de expresión? Me parece que está bueno por lo menos discutirlo. Y esto en ningún sentido obviamente justifica para nada el atentado perpetrado en París. Lo que sí creo es que debe haber mucha gente en el mundo islámico, entre los musulmanes, gente común y corriente, que se ha sentido muy ofendida desde hace muchos años por este tipo de publicaciones, y lamentablemente creo que ahora muchos, obviamente no todos, deben estar aceptando y justificando este tipo de atentados.
Sí, en el blog Décima Avenida también hay una nota muy interesante sobre Charlie Hebdo, en el cual también se pregunta, dice, ahora veo musulmanes pidiendo perdones por las redes sociales, pidiendo perdón por lo que hemos pasado, dice, nosotros los europeos estamos pidiendo perdón por las cosas que hemos hecho, y se permite y dice que seamos libres de poder, además de condenar el atentado, poder tratar de entender las causas y también de que las muertes que se producen en otros países y se producen en el Oriente Medio a diario también generen la repulsa que genera esto. Entonces se pregunta, les dice a estos sujetos que le preguntan esto, dice, ¿lo ves tú? Que nadie debe matar a nadie en nombre de la religión, la ideología y los intereses políticos y económicos, que es intolerable quitarle la vida a otro bajo cualquier circunstancia, que toda vida es preciosa y vale lo mismo. Es decir, buscando que sensibilizarnos por todos los muertos que a diario ocurren. Un dato, sabe que hoy, que es producto también de Occidente, creo que no ha pedido disculpa. En Siria se ha convertido hoy, de acuerdo a las cifras de ACNUR, en el colectivo de refugiados más grande del mundo, superando a los afganos en más de 3 millones de personas que han tenido que huir de Siria por una guerra impulsada por Occidente en alianza con sectores del radicalismo. Tenía por acá preparada también un comunicado del gobierno de la República Árabe Siria sobre esto, no lo tengo a mano, pero básicamente decía que hay que tener mucho cuidado con el fomento y el impulso a estos grupos extremistas que después terminan dándose vuelta y atacándolos, en obvia referencia al apoyo de estas potencias occidentales al extremismo islámico, justamente primero para sacar a Gaddafi de Siria y luego para sacar a Bashar al-Assad de Siria. Me interesa del sitio, la Fundación Al-Fanar, que es una fundación para el conocimiento, algunas reacciones de la prensa árabe al atentado contra la revista. Sí. Dice, por ejemplo, un editorial de Al-Quds Al-Arabi, no resulta fácil encontrar palabras de condena al cobarde atentado contra la revista en París, que ha dejado 12 muertos, 8 de ellos periodistas y 11 heridos. Tampoco para expresar el bochorno que provocan esos criminales apelando a Dios y diciendo que están vengando al profeta en referencia a la caricatura ofensiva que había publicado la revista. Sea quienes sean sus asesinos o los posibles escenarios, la dolorosa realidad es que el Islam y los musulmanes son la primera víctima de este crimen, que supondrá un punto de inflexión en la forma en la que Occidente trata no solo al extremismo islamista, sino al propio Islam y a las comunidades musulmanes. Es un nuevo revés a la amenaza, lo que queda de la imagen moderada del Islam en el mundo. Ahí está, otra valoración interesante. Vamos con la 15, por favor. Nos retrotraemos al año 2012, cuando salió esa famosa portada de Mahoma que generó tanto escándalo, el reporte de AFP. Agotada. La edición del semanario satírico francés Charlie Hebdo publicó este miércoles nuevas caricaturas del profeta Mahoma. Los kioscos quedaron rápidamente sin ejemplares para vender. La tapa de la publicación muestra a un musulmán en silla de ruedas empujado por un judío ortodoxo bajo el título Intocables 2. Charlie Hebdo reincide. Sus oficinas fueron atacadas con un cóctel molotov en noviembre de 2011 tras la publicación de una caricatura de Mahoma. Con el mundo musulmán envuelto en protestas contra el filme La inocencia de los musulmanes realizado en Estados Unidos, las autoridades consideran que la publicación de la revista francesa podría resultar peligrosa. Hay, a raíz de un filme completamente imbécil, un video absurdo que se difundió, una respuesta emocional y más que eso en muchos países musulmanes. ¿Es pertinente e inteligente en este marco echar leña al fuego?, se pregunta el ministro de Relaciones Exteriores. Y contesta, la respuesta es no. El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, advirtió que el país no tolerará excesos y resaltó que Francia respeta la libertad de expresión. Si alguna persona se siente realmente herida en sus convicciones y piensa que se violó la ley, estamos en un Estado de Derecho, así que puede llevar el caso a tribunales. Esto ya ocurrió con este semanario, recordó.
El sitio web de la revista cayó este miércoles tras la tormenta de comentarios de odio y de aprobación. Vamos con la siguiente, sobre este mismo caso que reiteramos era de 2012, un análisis realizado por Russia Today. Una nueva ola de indignación, en esta ocasión por las caricaturas del profeta Mahoma en una revista francesa no cesa, sino al contrario, cobra más fuerza. Las tensiones acerca de las polémicas imágenes se unen a las violentas manifestaciones contra la película estadounidense La inocencia de los musulmanes, que han sacudido decenas de los países. Esta semana en Francia se planean nuevas protestas en una de las principales plazas capitalinas, a lo que se opone drásticamente el gobierno, que no las autoriza. Pero la furia en torno a la caricatura ya ha atravesado las fronteras. Así, en Egipto, los manifestantes han atacado la embajada gala expresando su ira por la publicación y el polémico film. Y mientras el Ministerio de Exteriores francés cierra apresuradamente sus embajadas y escuelas en numerosos países del mundo musulmán por temor a que sean asaltadas, el primer ministro galo asegura que la caricatura no supone ninguna amenaza, aludiendo que la libertad de expresión constituye uno de los principales fundamentos del país. Pero lo que sí es cierto es que esta publicación reabre los debates sobre los límites que debe tener esa libertad. Tras haber sido vendida la primera tirada, que ha batido verdaderos récords, la revista anunció que va a imprimir una segunda tirada de la misma edición, lo que puede agudizar el descontento de los creyentes. La editorial ya ha sido demandada en los tribunales por la caricatura. En una se acusa a la redacción de incitar al odio religioso. Cabe recordar que el año pasado una de las oficinas del medio fue incendiada tras una publicación parecida. El primer ministro de Francia asegura que todos los indignados por la polémica caricatura pueden acudir a las cortes del país, pero mientras los adeptos al Islam expresan su ira, otro medio francés que divulgó las fotos de la duquesa de Cambridge Topless recibió una orden judicial para retirar todos los ejemplares de la revista y entregar los negativos a la familia real. Pero queda la duda de si la justicia tendrá en cuenta las voces de otras personas que se sintieron ofendidas por una publicación, la de los musulmanes que quieran hacerse oír. Ahí está el debate. Yo le digo, como editor, si yo publico algo y genera semejante reacción, más allá de la discusión de las ventas, creo que no promovería seguir haciendo eso. Porque una cosa es generar debate público y escándalo, digamos, si querés vender. Ok, dale, vamos. Esto genera escándalo, aumentamos la... Pero si ya pasa al plano de la acción ciudadana, de acciones violentas, de reacciones de protesta, bueno, a ver, vamos a seguirle echando leña al fuego porque igual queremos seguir vendiendo. Tal vez no pasa solo por la venta o la no venta, pero el debate, bueno, ya estaba ahí en el análisis y me parece que hoy lo dimos en parte aquí y está bueno. ¿Tenés una cosita más ahí? Sí, para recordar, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas en Estados Unidos, la revista The Economics cerraba su editorial aludiendo a ese atentado terrorista, diciendo: nosotros les atacamos, les bombardeamos, recorremos miles de kilómetros para luchar contra ellos, así que tenemos que prever que vengan hasta nosotros quienes intentan responder o vengarse. Ahí va, eso. Y es una editorial de hace ya 14 años, como para ilustrar, digamos, que la guerra contra el terrorismo, aunque esto no tenga necesariamente una vinculación, trae muchas consecuencias.